Cuando Mateo encontró al cachorro de león herido temblando junto al cauce seco del río, supo que estaba poniendo en riesgo su vida al intervenir. Momentos después, un rugido ensordecedor resonó detrás de él. La manada había llegado. Ahora, rodeado por un muro de ojos dorados y garras afiladas, el destino de Mateo parecía sellado. Lo que sucedió después, nadie, y menos él, podría haber imaginado. El sol se ocultaba lentamente sobre la sabana pampena, tiñendo los pastizales de un dorado intenso y un rosa polvoriento. Para Mateo Sánchez, rastreador de fauna en la Reserva Nacional El Límite, ese debía ser un día más de trabajo rutinario. Se desplazaba con sigilo por los senderos cercanos al lecho del río seco, cuaderno en mano, atento a las huellas y sonidos del entorno, pero siempre respetando las reglas no escritas de la naturaleza. Respetar la tierra, mantener distancia y jamás alterar el equilibrio natural. Al doblar una curva bordeada por algarrobos secos, un gemido desesperado rompió la calma del atardecer. Mateo se detuvo en seco. Allí, enredado entre zarzales espinosos y cubierto de barro, yacía un cachorro de león no mayor de 6 meses, con el pelaje enmarañado y una pata torcida bajo su cuerpo. De su hombro brotaba sangre por una herida superficial. Los ojos del cachorro, grandes y suplicantes, se encontraron con los de Mateo. Todos sus instintos le decían que se alejara. Un cachorro solo casi nunca significa seguridad. Implica que la madre, y probablemente toda la manada, no están lejos. Pero algo en el llanto del cachorro, en su temblor de indefensión, lo impulsó a acercarse. Avanzó con lentitud, hablando en voz baja, cuidando de no asustar al animal ni hacer movimientos bruscos. Había rescatado animales heridos antes, pero nunca algo tan peligroso y sagrado como un cachorro de león. Con manos gentiles, liberó al pequeño de las espinas, le envolvió el hombro sangrante con una camisa de repuesto y le susurró palabras de consuelo que ninguno de los dos creía. El silencio que siguió fue sobrecogedor. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho. Sintió el cambio en el aire antes de escucharlo, el crujir sutil de la hierba, una exhalación pesada detrás suyo, la presencia de algo inmenso. Se dio vuelta y los vio. 6 leones enormes, musculosos y furiosos, emergían entre los arbustos. La líder de la manada, una enorme leona con la oreja rasgada, clavó su mirada en Mateo, mostrando los colmillos afilados. Los otros se desplegaron, bloqueando cada posible escape, con sus ojos dorados fijos en el hombre que se atrevió a tocar a uno de los suyos. Mateo contuvo el aliento. Permaneció inmóvil, con el cachorro todavía temblando en sus brazos. Sabía que no podía correr ni razonar con ellos. Su destino, entrelazado con la vida que intentaba salvar, pendía de un hilo. En ese instante imposible, mientras el círculo de leones se estrechaba, ocurrió algo que cambiaría para siempre la vida de Mateo y el destino de la manada. No movió un solo músculo. La respiración acelerada y temerosa del cachorro quemaba su antebrazo, y él sentía su propio pulso retumbando en la garganta. La líder bajó la cabeza y emitió un gruñido bajo y gutural como advertencia. Los demás leones formaron un semicírculo, moviendo las colas nerviosamente, tensando los hombros. En esos primeros segundos, todas las lecciones que Mateo había aprendido sobre animales salvajes pasaron por su mente. No correr, no romper el contacto visual, no parecer ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Pero nada lo preparó para la ola helada de miedo que lo invadió, sosteniendo a un cachorro herido, mientras 6 leones adultos avanzaban. Tragó saliva. Sus manos temblaban, pero mantuvo un agarre suave sobre el cachorro. «Tranquila, nena», susurró, sin apartar la mirada de la matriarca. El cachorro gimió de nuevo, intentando avanzar hacia el sonido de su manada. El gruñido de la líder se intensificó, erizando su pelaje. Uno de los machos jóvenes enseñó los dientes y dio un paso al frente. Mateo no se atrevió a moverse. Su mente buscaba opciones. Si liberaba al cachorro ahora, ¿la manada lo interpretaría como un gesto de respeto? ¿O verían su presencia como una amenaza imperdonable? Miró al suelo. No había ramas ni piedras para defenderse.
El aire estaba cargado, pesado, con olor a polvo y a animal. Entonces, el cachorro se soltó de sus brazos y lanzó un grito desesperado al caer al suelo. Mateo soltó las manos, mostrando las palmas, rezando para que la manada lo entendiera. La matriarca avanzó con los ojos encendidos. Mateo se preparó para las garras o los colmillos, pero la leona no atacó. En cambio, empujó al cachorro con el hocico, inspeccionando la herida vendada. Le lamió la oreja y luego miró a Mateo con una expresión difícil de descifrar. Los segundos se hicieron largos. Los otros leones se acercaron al cachorro, ronroneando y gruñendo en un lenguaje familiar. Animado por la presencia de su familia, el pequeño dejó escapar un rugido diminuto y se acurrucó junto a la matriarca. Mateo permaneció inmóvil. El sudor le bajaba por el cuello. El sol, ahora un disco rojo sangre en el horizonte, proyectaba sombras alargadas sobre la hierba. Observó cómo la manada parecía debatir en silencio su destino. Un joven león lanzó un gruñido de advertencia, acercándose en círculos. Otro, un macho viejo y cicatrizado, simplemente observaba con ojos dorados sin parpadear. La matriarca dirigió de nuevo su atención a Mateo y dio un paso más cerca. Él contuvo la respiración. La leona lo superaba en altura, sus músculos tensos, con sus enormes patas silenciosas sobre el polvo. Olfateó el aire entre ellos, su aliento caliente y húmedo rozando su mejilla. Mateo cerró los ojos, esperando dolor. En cambio, sintió la suave presión de su nariz contra su frente, un leve bufido, casi un suspiro. Cuando se atrevió a mirar, la leona retrocedía, con una expresión menos hostil, más curiosa. Los otros leones se movieron inquietos, pero la amenaza en el aire comenzó a disiparse. Mateo permaneció congelado, consciente de que cualquier movimiento brusco podía cambiarlo todo. Respiró hondo, calmando sus nervios. Desde algún lugar detrás, el ruido de un motor se acercaba. La patrulla de la reserva en su jeep. Los leones aguzaron el oído ante el sonido, su atención vacilante. La matriarca emitió un gruñido bajo y decidido. A su señal, la manada se dispersó. Unos se escondieron entre la hierba alta, otros formaron un muro protector alrededor del cachorro. La leona se quedó un momento más, con la mirada fija en Mateo. Luego, con una última y firme mirada, guió al cachorro hacia adelante y desapareció en el mar de dorado. Mateo cayó de rodillas, el corazón desbocado y las manos temblando violentamente. Soltó una risa temblorosa, mitad sollozo, mitad alivio. Estaba vivo, por un milagro, pero justo cuando iba a tomar la radio para llamar a los guardabosques, un nuevo sonido lo paralizó, un rugido mucho más fuerte, que venía del otro extremo del cauce. Miró hacia arriba, con los ojos abiertos de par en par. Una segunda manada había llegado, atraída por el caos, y no habían visto su acto de misericordia. Mateo volvió a quedarse solo, pero esta vez no habría cachorro herido para ganar su simpatía. Mientras los nuevos leones se acercaban, con mirada fría y movimientos depredadores, Mateo comprendió que su calvario apenas comenzaba. Su primer instinto fue retroceder a toda prisa, pero se contuvo, obligando a su cuerpo tembloroso a mantenerse bajo y quieto. Los rugidos crecieron, guturales, resonando en la sabana abierta como truenos rodantes. Entre el polvo se formaron figuras, 4 leones, más grandes y agresivos que los anteriores. Estos recién llegados se desplegaron rápido. Su líder, un macho joven y de melena tupida, mostró los dientes, moviendo la cola con agitación. La mente de Mateo corrió. Reconoció la tensión, agresión territorial. Era una manada vecina, atraída por las llamadas de auxilio del cachorro o el olor a sangre. No habían presenciado su acto de compasión. Para ellos, era un intruso, una amenaza bípedo que había invadido terreno disputado. La manada de la matriarca se había ocultado entre la hierba, el cachorro a salvo. Mateo sintió con horror que ahora estaba atrapado entre 2 fuerzas poderosas, cada una capaz de despedazarlo con una orden de sus líderes. Los nuevos leones avanzaron, con los ojos dorados fijos en él.
Mateo bajó la mirada, intentando parecer lo menos amenazante posible. Apoyó las manos planas en el suelo, con el corazón retumbando en los oídos. Recordó historias de guardaparques. Las segundas manadas podían ser aún más impredecibles, más propensas a atacar que a mostrar advertencias. De repente, el macho líder lanzó un rugido agudo y desafiante. Los demás le respondieron, formando un arco amplio que bloqueaba toda vía de escape. El polvo giró alrededor de las botas de Mateo mientras lentamente se ponía de rodillas. Tenía la boca seca. Cada nervio le gritaba que huyera, pero sabía que no llegaría ni a 5 metros. Se desató un tenso enfrentamiento. Los leones rodearon, músculos tensos, pelaje erizado. Una leona joven se acercó, olfateando el suelo donde la sangre del cachorro se había acumulado. Gruñó, claramente agitada. Mateo vio las líneas de sangre seca en sus propias manos y camisa. Pruebas que para ellos lo hacían ver como un depredador o ladrón. Luchó por controlar su respiración. Con movimientos cuidadosos, alcanzó la radio, manteniéndola baja y hablando apenas en un susurro. Aquí, Mateo Sánchez, sección Delta. Necesito refuerzos inmediatos en el cauce norte. Segunda manada. Repito, segunda manada. Hostil. Estoy rodeado. No se acerquen rápido ni haciendo ruido. Estática. Y luego una respuesta apresurada. Copiado, Mateo. Equipo Ranger en camino. Mantenga posición. 10 minutos. 10 minutos. Pareció una eternidad. Observó a los leones, buscando cualquier distracción, cualquier ventana para escapar o trepar a un lugar seguro. Pero el paisaje era implacable. Solo pastizales abiertos, piedras dispersas y el tronco seco de un algarrobo caído cerca. Un movimiento repentino llamó su atención. La líder de la manada embistió hacia adelante, deteniéndose a pocos metros, con la boca abierta y los colmillos relucientes. Mateo se obligó a no estremecerse ni gritar. Recordó al cachorro herido, la confianza ganada, el breve momento de conexión. ¿Importaría eso aquí? ¿Reconocerían estos leones algo más que amenaza y territorio? Entonces, desde la hierba alta a la derecha, un rugido profundo y familiar resonó. La matriarca. Apareció al borde del arco de la segunda manada, con el pelaje erizado y su grupo detrás. En una demostración dramática de poder, marchó directo entre Mateo y la segunda manada, con la cabeza baja y los hombros cuadrados, lanzando su propio desafío. Los dos líderes se miraron fijamente. Durante varios segundos largos no pasó nada. Mateo apenas se atrevía a respirar. Luego, en un torbellino de movimiento, la manada de la matriarca formó una cuña apretada alrededor de Mateo, protegiéndolo. Los leones rivales gruñeron, moviendo las colas, pero dudaron. Para ellos, estos enfrentamientos eran rituales, exhibiciones de fuerza, dominio y límites territoriales. Atacar a una manada organizada podía significar heridas graves. Los líderes caminaron y rodearon el área. El macho joven gruñó y arremetió contra la matriarca, quien respondió con un fuerte zarpazo, mostrando sus garras. El impacto hizo que el retador cayera tambaleándose, rugiendo de dolor. Su manada rugió al unísono, un sonido que heló la sangre de Mateo. Funcionó. La segunda manada comenzó a retroceder, lanzando miradas y gruñidos, pero sin querer escalar más. Finalmente, con un último rugido desafiante, el macho joven indicó a su grupo que se retiraran. Desaparecieron en la hierba alta, sus siluetas fundiéndose con la luz que moría. Mateo se desplomó casi sin poder asimilar lo ocurrido. La matriarca giró su enorme cabeza para mirarlo una vez más. Por un instante, Mateo pensó que podría terminar lo que la segunda manada había comenzado. Pero en cambio, miró más allá de él, hacia el sonido de motores distantes. Los guardabosques se acercaban, emitió un gruñido bajo y la manada se abrió, dejando un estrecho camino. Mateo entendió. Su rescate estaba permitido, pero su presencia ya no era bienvenida. Al ponerse de pie con piernas temblorosas, la matriarca rozó su mano con el pelaje.
en un gesto que pareció un agradecimiento o quizás una advertencia. Mateo caminó tambaleándose hacia el equipo Ranger que se aproximaba, con el corazón desbordado de adrenalina y asombro. Había sobrevivido a lo imposible, pero al mirar atrás, comprendió algo aún más extraordinario. La manada no solo lo había perdonado, sino que lo había protegido. Y mientras el sol finalmente se ocultaba en el horizonte, una nueva pregunta ardía en su mente. ¿Por qué la matriarca arriesgó a toda su manada por un extraño humano? El equipo Ranger llegó momentos después de que la manada rival desapareciera, su vehículo deteniéndose al borde del claro marcado por la batalla. Las linternas recorrieron la escena, iluminando la tierra removida y las últimas huellas de León. Mateo se acercó tambaleante, medio agotado, medio en shock, con la ropa rasgada y manchada de polvo y sangre. Selena Niaga, la rastreadora líder del equipo, fue la primera en llegar. «Mateo, ¿estás herido? ¿Qué pasó aquí?», preguntó. Mateo logró una risa sin aliento. «Estoy vivo, y creo que acabo de presenciar un enfrentamiento territorial, pero eso no es todo». Intentó explicar con la voz temblorosa por la adrenalina cómo la manada de la matriarca había intervenido para salvarlo, no una sino 2 veces. Selena negó con la cabeza incrédula. Eso no es comportamiento típico, ni por asomo. Mientras los demás guardabosques formaban un círculo defensivo, escaneando la maleza en busca de amenazas, Mateo insistió en acercarse con cautela. La manada de la matriarca se había retirado solo a unos metros, reunida alrededor del cachorro herido bajo un algarrobo bajo y retorcido. El cachorro, aún vendado, gimoteaba suavemente mientras la leona le atendía la herida. «Déjame intentar algo», susurró Mateo, avanzando lentamente hacia la manada. Selena lo siguió, cuidando que su lenguaje corporal no fuera amenazante. Se detuvieron a una distancia respetuosa. Mateo se arrodilló y habló en voz baja, haciéndose pequeño. La matriarca observaba, sus ojos dorados firmes e inescrutables. Esta vez, en lugar de gruñir, emitió un ronroneo profundo y resonante, una advertencia, pero no una amenaza. Selena estudió la escena. «Te está dejando acercar», murmuró. «Te he visto trabajar con leopardos, Mateo, pero con leones. Esto es otro nivel». Mateo asintió. «Creo que sabe que no quise hacer daño. Tal vez incluso entiende que ayudé al cachorro». Extendió la mano, con la palma abierta. El cachorro olfateó su mano y emitió un maullido lastimero. La matriarca permitió que Mateo tocara el vendaje, brevemente, antes de empujar suavemente al cachorro de regreso al círculo protector de la manada. Selena guardó silencio, pero sus ojos brillaban de asombro. «Mateo, creo que te han aceptado, al menos por ahora». Él asintió, maravillado, pero entonces notó algo extraño. El pelaje de la matriarca mostraba una cicatriz distintiva a lo largo de su flanco derecho, una vieja herida mal curada. El corazón de Mateo se aceleró. Recordó el incidente de hace meses, una leona atrapada en una trampa de cazadores furtivos, liberada solo tras la intervención desesperada del equipo de la reserva. Él había sido quien la liberó, arriesgando su vida en el proceso. Miró a sus ojos, buscando reconocimiento. «¿Me recuerdas?», susurró. La leona lo miró y por un momento la tensión se disipó. Hubo un destello, algo parecido a un recuerdo, antes de que recuperara su compostura. Selena también notó la cicatriz. «Es ella, de la trampa. No es de extrañar que sea diferente». La revelación recorrió la espalda de Mateo como un escalofrío. Ella recuerda, sabe que la ayudé, por eso intervino, pero el momento de revelación fue breve. Un disparo lejano rompió el silencio de la noche, proveniente del límite sur de la reserva. Todos los leones se quedaron quietos, cabezas alzadas, músculos tensos. Los guardabosques se alertaron, radios crepitando mientras buscaban el origen. El rostro de Selena se ensombreció. «Es el viejo camino de la mina. No hay patrullas programadas esta noche. Podrían ser cazadores furtivos». La matriarca emitió un gruñido bajo y urgente, guiando al cachorro y a su manada hacia la maleza más densa. Miró una última vez a Mateo,
con ojos fieros y autoritarios, antes de desaparecer en la oscuridad. Selena sujetó el brazo de Mateo. «Tenemos que irnos. Ya, si hay furtivos cerca, la manada está en peligro, y nosotros también». Corrieron hacia el jeep con el corazón acelerado. Mateo miró atrás, prometiéndose no dejar que la manada que lo había salvado cayera víctima del peor rostro de la humanidad. Mientras los guardabosques se dirigían hacia el origen del disparo, la mente de Mateo giraba sin cesar. Había entrado a la sabana como un observador, pero ahora estaba enredado en una red de lealtad y recuerdos que atravesaba especies. Pero no tenía idea de cuán cerca estaba realmente el peligro. Las luces del jeep cortaban la noche y otro disparo resonó a lo lejos sobre la planicie. La batalla por la supervivencia apenas comenzaba, no solo para él, sino para los leones que arriesgaron todo para mostrarle piedad. «¿Seguro que es un cachorro?», preguntó Selene. «Casi seguro. Vi algo moverse. Tal vez un cachorro». Un frío punzante atravesó el pecho de Ethan. Se acercó, asomándose entre la hierba. En la caja de la primera camioneta, lo vio. Una jaula de alambre. Adentro, un cachorro de león, herido, aterrado, se acurrucaba contra las barras. Era el mismo cachorro que Ethan había rescatado horas antes. Selene maldijo en voz baja. «Nos movemos a mi señal. Ethan, quédate atrás». Él negó con la cabeza. «Voy yo. Ese cachorro es la razón por la que la manada me dejó vivir. No puedo abandonarlo ahora». Selene quiso protestar, pero no había tiempo. Asintió. «Tú rodeas por la izquierda, distraes. Nosotros te cubrimos». Ethan se arrastró entre la hierba. El corazón le latía tan fuerte que temía que los cazadores furtivos lo escucharan. Uno de ellos avivaba el fuego, iluminando el brillo cruel de un machete. Otro revisaba un rifle de caza, los ojos entrecerrados en la oscuridad. Esperó su momento. Cuando el primer guardabosques lanzó una piedra hacia el extremo opuesto del campamento, los furtivos reaccionaron, armas alzadas, buscando la fuente. Ethan aprovechó. Corrió hacia la camioneta, las manos temblorosas al forcejear con el pestillo de la jaula. El cachorro gimió, palmeando sus dedos. «Tranquilo, pequeño, estoy aquí», susurró Ethan. El pestillo se atoró, pero finalmente cedió. Lo sacó en brazos, envuelto en su chaqueta. Al girar, uno de los furtivos notó el movimiento y gritó: ¿Quién anda ahí?». Ethan salió disparado, corriendo hacia la maleza mientras los disparos rompían la noche. Las balas silbaban, desgarrando la hierba. Selene y los guardabosques respondieron, disparando por encima de las cabezas para ahuyentarlos. El cachorro se retorcía, arañando el hombro de Ethan mientras él se agachaba tras un tronco caído. Un furtivo lo perseguía, machete en alto, sonrisa salvaje mostrando los dientes. «Suelta al gato o mueren los dos». Ethan se preparó para lo peor, cuando un rugido atronador estalló cerca. La matriarca, atraída por el ruido, salió disparada de la maleza, el pelo erizado, colmillos relucientes. Embistió al furtivo, derribándolo. El hombre huyó aullando de miedo, abandonando el rifle. Los demás huyeron hacia sus vehículos, neumáticos girando en la tierra. Los guardabosques avanzaron, asegurando el campamento mientras las camionetas desaparecían en la oscuridad. Por un instante, Ethan y la leona se quedaron frente a frente, iluminados por el fuego moribundo. Él extendió al cachorro, con las manos temblando. La matriarca se acercó, olfateó a su cachorro, y luego a Ethan, su aliento cálido rozándole el rostro. Tomó al cachorro suavemente por la nuca, le lanzó a Ethan una última mirada inexpresiva y desapareció en la noche, seguida por la manada que emergió de las sombras. Selene llegó junto a Ethan, ojos abiertos de alivio. «¿Estás loco, lo sabes?». Ethan esbozó una sonrisa nerviosa. «Me salvaron, les debía eso». Pero cuando el equipo se reunió, un guardabosques examinó la camioneta abandonada y soltó un silbido. «Ethan, tenés que ver esto». Dentro de la guantera, oculta bajo mapas y municiones, había un pedazo rasgado del uniforme de un guardabosques, manchado de sangre, con una placa reconocible.
El rostro de Selene palideció. Es de nuestra base. Alguien los delató. Hay un traidor dentro de la reserva. El alivio de Ethan se tornó en miedo. La lucha por salvar a los leones estaba lejos de terminar, porque ahora el enemigo podía estar más cerca de lo que imaginaban. El amanecer teñía lentamente la sabana de un dorado apagado, mientras los guardabosques recogían las últimas pruebas del campamento furtivo. Ethan estaba junto a Selene, con la placa manchada en su mano enguantada, pensando en la traición. Mantendremos esto en secreto por ahora. Nadie fuera del equipo debe saber de la placa, no hasta que sepamos en quién confiar, dijo Selene con voz grave. Ethan asintió, pero la sospecha le revolvía el estómago. Pensó en el pequeño grupo de guardabosques que patrullaban aquella zona, hombres y mujeres con quienes compartía comida y confianza. La idea de que uno de ellos estuviera traicionando a los animales, la tierra y sus compañeros le causaba escalofríos. Con el sol más alto, el equipo se dividió. 2 guardabosques regresaron a la base con las pruebas, mientras Selene y Ethan tomaron la camioneta para buscar más pistas. Las huellas en el polvo contaban una historia de fuga apresurada. Marcas de neumáticos desviándose del camino principal y un solo juego de pisadas, probablemente del furtivo que la matriarca había dispersado la noche anterior. Siguieron las huellas hasta que desaparecieron en terreno pedregoso. Selene se detuvo y escudriñó el horizonte. Quien los delató sabía exactamente dónde se escondía la manada. El tiempo, el lugar, fue demasiado preciso. Ethan miró una manada de ñus a lo lejos. ¿Crees que sigue aquí? ¿El traidor? Selene apretó la mandíbula. Si es así, querrá borrar sus huellas. Tenemos que avisar a la base, pero no por radio, no si hay oídos equivocados escuchando. Volvieron al campamento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Por el camino, Ethan notó huellas frescas de león, grandes, decididas, hacia un grupo de árboles espinosos a lo lejos. Detuvo la camioneta. «Deberíamos chequear a la manada», dijo en voz baja. «Después de anoche, estarán nerviosos». Selene asintió y lo siguió a pie entre la maleza. Avanzaron despacio, atentos a cualquier peligro. Pronto vieron a la matriarca, su figura poderosa iluminada por la luz dorada. El cachorro se acurrucaba a su lado y el resto de la manada descansaba cerca, alerta pero a salvo. El alivio de Ethan duró poco. Un leve crujido atrás, sutil y cuidadoso, lo puso en alerta. Selene desenfundó y le hizo señas para que se quedara atrás. De entre los arbustos apareció un hombre, el guardabosques Pablo, uno de los reclutas más nuevos, rostro tenso, manos en alto. «No disparen. Escuché tiros anoche. Vine a ayudar». Selene mantuvo el arma baja pero firme. «¿Cómo saben que estamos aquí?» Pablo tragó saliva. «Vi la llamada de refuerzo en el registro cuando llegué para el turno matutino. Pensé que podrían necesitar ayuda». Selene lo observó con detenimiento, buscando alguna mentira. «¿Dónde estuviste anoche?» Pablo dudó. «Patrullando el sector 3. Solo». Ethan miró a Selene. La tensión entre ellos era palpable. La coartada de Pablo sería difícil de comprobar. Volvieron juntos al campamento. Pablo en la parte trasera, callado y nervioso. En la base, Selene guardó la placa y las pruebas en un cajón cerrado. Convocó al equipo para una reunión rutinaria, ocultando la gravedad real del asunto. Esa tarde, Ethan revisó los registros de GPS de la noche, comparando las rutas de patrulla con los tiempos del ataque. Algo no encajaba. El rastreador de Pablo estuvo apagado casi 2 horas durante el ataque. Selene llegó junto a él, ceño fruncido. Puede ser una falla, o lo apagó él. Ethan pensó en las posibles consecuencias. Si Pablo era el traidor, ¿cuál sería su próximo movimiento? ¿Intentaría borrar las pistas, avisar a los furtivos o desaparecer por completo? Al caer la tarde, un mensaje llegó por el canal de emergencia. «Vehículo no identificado cerca del límite este. Se acerca rápido». Selene y Ethan corrieron al puesto de mando. En las pantallas, una nube de polvo a lo lejos, una Land Rover maltrecha, vidrios polarizados, placas ocultas. El pulso de Ethan se aceleró. Volvieron.
o nunca se fueron. El rostro de Selene se endureció. No permitiré que se acerquen a la manada esta vez. Distribuyó al equipo en posiciones defensivas, radios en canal silencioso, sin pedir refuerzos hasta confirmar quién era amigo y quién enemigo. Ethan tomó un rifle, la adrenalina afinando sus sentidos. Mientras la oscuridad cubría la sabana, el grupo esperaba conteniendo el aliento. Cada sombra era una amenaza. De repente, el radio de Ethan vibró, un mensaje encriptado, imposible de rastrear, casi un susurro. «Muevan a los leones, saben». Miró el aparato, un escalofrío recorriéndole la espalda. El mensaje venía desde dentro de la reserva. El enemigo estaba más cerca que nunca, observando, esperando, listo para atacar. Selene tiró el radio sobre la mesa, con el rostro de piedra. «Nos movemos ya, sin llamadas, sin demoras. Agarren todo, dardos tranquilizantes, botiquines, bengalas. Ethan, ven conmigo. Pablo, toma el camino sur y avisa si ves movimiento». El nerviosismo le carcomía las entrañas a Ethan. La advertencia encriptada seguía resonando en su cabeza. Alguien dentro de la reserva, quizás incluso del grupo, sabía dónde estaban los leones y quería que desaparecieran. No importaba si era una trampa o una señal de auxilio, no podían permitirse dudar. Subieron a la camioneta destartalada, Ethan repasando el rifle de dardos y el GPS de emergencia. Selene mantenía su arma visible, ojos atentos a cada arbusto, cada sombra. El sol moribundo teñía la sabana de un rojo sangre mientras avanzaban hacia el norte, saltando sobre huecos y pastizales altos. El plan era simple: llegar al lugar de descanso de la manada, tranquilizar al cachorro y, si hacía falta, a la matriarca, y trasladarlos al recinto protegido cerca de la base. No era lo ideal, pero era la única forma de garantizar su seguridad hasta descubrir al traidor y neutralizar a los furtivos. Al acercarse a los árboles espinosos, Ethan vio movimiento. La manada estaba agrupada, ya inquieta. La matriarca caminaba de un lado a otro, como si oliera peligro. El cachorro gimió con las orejas pegadas. Selene miró a Ethan. Rápido y tranquilo, sin errores. Bajaron de la camioneta, avanzando despacio para no asustar a los leones. Selene cargó el dardo, asintió a Ethan y juntos rodearon a la manada a distancia segura. Selene apuntó, exhaló y disparó. El dardo golpeó el costado del cachorro con un suave plof. El pequeño tambaleó y cayó, ya sucumbiendo al sedante. La matriarca giró erizando el lomo, con un gruñido profundo en el pecho. Ethan pensó que atacaría, pero Selene la sostuvo con la mirada, hablando en voz baja. «Es por tu bien, lo prometo». La leona, reconociendo a la humana del rescate meses atrás, se calmó, se acercó a su cachorro, olfateándolo con ansiedad, pero no atacó. Ethan cargó un segundo dardo, por si acaso. «No arriesguemos sedarla si no es necesario», dijo Selene negando con la cabeza. Con cuidado, levantaron al cachorro en una camilla de lona. El resto de la manada, alerta pero leal a la matriarca, se mantuvo a distancia, observando, tenso pero sin agresividad. Mientras llevaban al cachorro hacia la camioneta, Ethan vio un destello metálico a lo lejos, un par de binoculares en una loma cercana. «Selene, nos están observando». Ella se giró, entrecerrando los ojos. «¿Dónde?», Ethan señaló. «En la ladera norte, junto al viejo termitero». Selene levantó el rifle y disparó un tiro de advertencia. La figura en la loma se agachó y desapareció tras las rocas. El corazón de Ethan latía con fuerza. «No es uno de los nuestros». Subieron al cachorro y se metieron en la camioneta. La matriarca los siguió a distancia, manteniendo al equipo a la vista pero fuera de alcance. Mientras avanzaban hacia el recinto, Ethan miraba el espejo retrovisor, esperando ver luces o algún vehículo detrás. En el recinto, 2 guardabosques de confianza hacían guardia. Selene explicó rápidamente la situación, sin entrar en detalles sobre el traidor. Ingresaron al cachorro, con carne fresca y agua. La matriarca caminaba nerviosa por el perímetro, angustiada pero firme. De repente,
La voz de Pablo sonó por el walkie. Movimiento en la cerca sur. Parece un vehículo, tal vez dos. Selene maldijo. Se están acercando. Ethan, revisa las cámaras. ¿La cerca está intacta? Ethan corrió al monitor dentro de la estación de campo. En la imagen nocturna, dos vehículos avanzaban por el límite sur, sin luces, moviéndose con cautela predadora. «Intentan rodearnos», avisó. Selene ordenó a los guardabosques. «Posiciones defensivas. Nadie abre la puerta sin mi permiso». Pablo llegó agitado, arma en mano. «¿Los viste? Estaban justo detrás de mí». La sospecha de Ethan se encendió, pero no había tiempo para preguntas. Una lluvia de balas rompió la noche, alcanzando la cerca exterior y lanzando chispas. Los guardabosques respondieron, bengalas iluminando el campo. La matriarca rugió, reuniendo a su manada fuera del recinto, una barrera viva de músculo y garras. El tiroteo duró minutos, largos, aterradores minutos, donde cada segundo parecía una eternidad. Ethan se agachó junto al cachorro, protegiéndolo de los disparos. Selene coordinaba la defensa, sus órdenes claras y firmes. Finalmente, los furtivos se retiraron, motores rugiendo mientras se perdían en la noche. El silencio cayó sobre el recinto. La matriarca apoyó su enorme cabeza en la cerca, sin apartar la vista de su cachorro. Selene suspiró aliviada. Los aguantamos, por ahora, pero el teléfono de Ethan vibró con un nuevo mensaje, otra vez encriptado, otra vez anónimo. Van por el cachorro al amanecer. Alguien abrirá la puerta desde adentro. No confíes en nadie. Ahsan miró la oscuridad, el pulso retumbando. Dentro de su círculo de supuestos aliados, el verdadero enemigo esperaba. El recinto, normalmente un lugar de calma y seguridad, se había convertido en una fortaleza sitiada por dudas y sombras. La noche pesaba con tensión. Los reflectores atravesaban el polvoriento campo, proyectando largas sombras nerviosas. Cada guardabosques apretaba un poco más su rifle, y cada mirada se cruzaba con desconfianza. Selene recorría cada puesto, revisando cerraduras, alarmas y frecuencias de radio. Su voz era firme, pero su cuerpo delataba inquietud. Ethan lo notaba en la rigidez de sus hombros y en la mano que rozaba su arma. Dentro del recinto, el cachorro dormía inquieto, despertando cada vez que la matriarca emitía un bajo gruñido desde el otro lado de la cerca. El resto de la manada permanecía en la oscuridad más allá de las luces, un muro vivo de lealtad y tensión. Ethan estaba en la pequeña caseta de monitoreo, escudriñando las cámaras en busca de movimiento. Las palabras del mensaje anónimo daban vueltas en su mente. Alguien abrirá la puerta desde adentro. No confíes en nadie. Observó a los otros guardabosques. Pablo limpiando su rifle junto a la camioneta, Mara caminando cerca de la cerca norte, Daniel, demasiado callado, revisando las baterías de los reflectores portátiles. Selene entró, cerrando la puerta suavemente. Lo miró un momento y habló en voz baja. No podemos seguir así. Estamos agotados y si los furtivos atacan otra vez, alguien fallará. Ethan asintió. Tenemos que sacar al traidor a la luz, forzar su mano antes del amanecer. Selene frunció el ceño. ¿Tenés un plan? Él miró las pantallas y luego su teléfono. El topo tiene que actuar antes que los furtivos. ¿Y si hacemos parecer que vamos a mover al cachorro a otro recinto antes del amanecer? Preparamos un vehículo señuelo. Hacemos ruidos sobre un cambio en el horario. Selene lo pensó y asintió. Es arriesgado, pero podría hacerlos salir del escondite. Salieron y reunieron al equipo. Ethan miró cada rostro, buscando señales. Sudor, miradas nerviosas, dudas. Movemos al cachorro a las 4:00 al recinto norte, anunció Selene en voz alta. Quiero todos atentos y la puerta principal custodiada. Pablo y Mara, primera guardia en la puerta. Daniel, ayúdame a preparar el vehículo. Pablo levantó la vista, expresión impenetrable. Agarramos la puerta, jefa. El tiempo pasó en una niebla de espera y sospechas. Ethan revisaba una y otra vez el rifle de dardos, preparado para lo peor. A las 3:30, Selene se acercó a Ethan, casi en un susurro. Corté las cámaras de la cerca norte. Vigilaremos desde aquí.
Señaló una esquina oculta cerca de la entrada trasera, con visión nocturna. Si el traidor hace un movimiento, lo atrapamos. El equipo se dispersó. Ethan fingió ocuparse cerca del vehículo señuelo. Mara estaba cerca, mirando nerviosa entre él y Pablo. El reloj pasó las 4:00. Nada. Entonces, un leve movimiento. Pablo se alejó de la puerta y se acercó a la entrada lateral. Ethan transmitió a Selene en código, movimiento en la esquina norte. Selene respondió al instante, voy con él. Ethan vio a Pablo arrodillarse junto a la cerca, manos trabajando en la cerradura. Miró por encima del hombro, deslizó una llave, solo para el personal senior, en el candado. Giró la llave y el mecanismo cedió en la oscuridad silenciosa. Antes de avanzar, Selene y Mara surgieron de las sombras, armas listas. «No te muevas, Pablo», ordenó Selene con voz helada y furiosa. Pablo se congeló, levantó las manos lentamente, ojos desorbitados de pánico. «No es lo que creen. Me dijeron que abriera. Dijeron que lastimarían a mi familia si no lo hacía». Mara dio un paso adelante. «¿Quién te contactó?» Pablo negó con la cabeza, la voz quebrada. «No lo sé. Llamaron, dijeron que me vigilaban hace semanas, mandaron fotos de mi esposa y mi hija. No quería, pero...» La furia de Selene se tornó en fría compasión. «Protegemos a tu familia, pero no vas a abrir esa puerta». Ethan corrió hacia el recinto con el rifle de dardos listo, mientras Selene esposaba a Pablo y pedía refuerzos para asegurar a su familia. Mara volvió a cerrar la cerradura, revisando cada conexión. Pero en ese instante, las luces del campo parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en la más absoluta oscuridad. Un disparo resonó fuera de la cerca. El caos estalló. La manada rugió, la voz de la matriarca partiendo la noche. En la confusión, Ethan vio una sombra moverse rápidamente hacia el recinto, una figura sin uniforme, armada y desesperada. Alzó el rifle de dardos y disparó, esperando un milagro. El dardo dio en el blanco, pero el atacante chocó contra la puerta, forzándola a medio abrir antes de caer. En un instante, la matriarca saltó protegiendo al cachorro y enfrentando al intruso. Ethan y Selene se prepararon para el ataque final, el aire cargado de pólvora y miedo. El amanecer estaba a minutos, pero la seguridad parecía un sueño lejano. El mundo afuera era caos, gritos, motores rugiendo, disparos resonando en los primeros destellos del día. El pecho de Ethan se apretó mientras se apoyaba contra la pared del recinto, la adrenalina quemándole las venas. Valeria ya daba órdenes por radio, su voz tranquila pero cargada de urgencia. «Camila, cubre la puerta norte. Diego, quédate con Pablo. Protéjanlo y manténlo a salvo». Una lluvia de balas retumbó contra la cerca, chisporroteando al impactar con la malla metálica. La manada rugió al unísono, sus voces retumbando por la sabana como un trueno. La matriarca se agachó junto a su cachorro, moviendo la cola con fuerza, mostrando los colmillos, una muralla de músculo y furia entre su familia y los intrusos. Los ojos de Julián se movían rápidos hacia la caseta de vigilancia. Uno de los cazadores furtivos ya intentaba forzar la puerta lateral. Corrió hacia allá, pegándose a la pared de adobe justo cuando el vidrio se rompía. El furtivo, delgado y con máscara, entró arrastrando una cizalla pesada. «¡Aléjate!», gritó Julián, apuntando con el rifle dardero. El hombre se giró, levantando una pistola. El tiempo pareció ralentizarse. Julián apretó el gatillo, rezando por la puntería. El dardo impactó en el hombro del hombre. Maldijo, tambaleándose, pero disparó de todos modos. Un tiro errático que abrió un agujero en la pared a centímetros de la cabeza de Julián. Las piernas del furtivo flaquearon y cayó sobre los vidrios rotos, inconsciente. Afuera, el resto del equipo mantenía sus posiciones, disparando ráfagas controladas hacia la oscuridad para contener a los cazadores. El aire olía a pólvora quemada y miedo. Camila gritó desde la puerta. «Están tratando de embestir». Un viejo Toyota Land Cruiser, rugiendo el motor, chocó contra las barras de acero, doblándolas. Saltaron chispas.
La matriarca gruñó, apretando al cachorro contra las sombras. Otro león, un macho joven, enseñó los dientes y se lanzó contra las barras, rugiendo tan fuerte que a Julián le vibraron los huesos. Valeria se agachó junto a Julián, recargando su pistola. Si pasan, se acabó para todos nosotros. Y para la manada. Julián apretó los dientes. Resistiremos, cueste lo que cueste. En medio del caos, Diego habló por radio, con la voz temblorosa pero clara. Veo movimiento en el lado este. 2 a pie, 1 con un rifle de mira telescópica. Julián miró a Valeria. Francotirador. Ella asintió, apretando la mandíbula. Yo me encargo. Cuiden al cachorro, que nadie se acerque. Valeria se deslizó entre la hierba alta, moviéndose como una sombra. Julián, con el corazón a mil, se arrastró hasta la puerta interior del cercado y miró hacia afuera. Vio a Pablo, todavía esposado, acurrucado detrás de un tambor de agua. Camila disparó 2 tiros de advertencia, ahuyentando a un par de furtivos que intentaban rodearla. El sol ya comenzaba a asomar, tiñendo el horizonte de rojo sangre y oro. Otro vehículo, una camioneta vieja y maltrecha, frenó en seco frente al predio. 3 hombres saltaron, uno cargando un saco con algo. Julián sintió un nudo en el estómago, señuelo o explosivos. Un rugido ensordecedor estalló detrás de él. La matriarca se lanzó contra la cerca debilitada. La estructura crujió, deformándose por el impacto. Los furtivos retrocedieron, sorprendidos por la furia de la manada. De repente, la radio chisporroteó y una voz desconocida anunció: «Aquí, cuartel de la reserva, helicóptero en camino. Tiempo estimado, 3 minutos. Mantengan su posición». Los ojos de Julián se llenaron de esperanza y miedo a partes iguales. 3 minutos podían ser una eternidad, o la salvación. Un furtivo, al ver que llegaban los refuerzos, se desesperó. Lanzó un cóctel molotov por encima de la cerca. La botella estalló, las llamas lamieron la malla. Los leones huyeron dispersos, pero el cachorro quedó paralizado, atrapado entre el muro de fuego y los hombres que avanzaban. Julián no dudó. Saltó la puerta interior, corrió entre el humo y el calor, agarró al cachorro por la nuca y rodó con él hasta un lugar seguro justo cuando las llamas alcanzaban el borde de su chaqueta. Se mordió el labio por el dolor, apretando al cachorro contra el pecho. Entre el humo, escuchó el disparo de la pistola de Valeria, luego un grito y después silencio. La voz de Camila ordenó: «Uno menos al oeste. Quedan 2 en la cerca». El rugido de las hélices del helicóptero retumbó sobre sus cabezas. Los focos barrían el predio, iluminando a los últimos atacantes que corrían hacia sus vehículos. Los furtivos disparaban al chopper, pero las balas rebotaban sin efecto sobre el fuselaje blindado. Julián sintió a la matriarca a su lado, su cuerpo pegado, protegiéndolo a él y al cachorro. Se miraron a los ojos, un entendimiento entre humano y bestia. Cuando el helicóptero aterrizó y los guardaparques con equipo táctico desembarcaron, los furtivos restantes huyeron hacia la maleza, dejando solo polvo y el lejano aullido de sirenas. El asedio había terminado, pero cuando Julián se levantó tambaleándose, sosteniendo al cachorro, vio a Diego mirando a Pablo con ojos entrecerrados. Pablo estaba pálido, murmurando frenéticamente. Camila se acercó con la mirada dura. «Hay algo más en su historia, ¿verdad?» Julián asintió sin aliento. «Sacaré la verdad, pero primero asegurémonos de que la manada sobreviva al amanecer». En el silencio que siguió, mientras los guardaparques apagaban el fuego y atendían a los heridos, Julián supo algo con certeza. El enemigo no estaba solo afuera de la cerca, estaba adentro. Los primeros rayos de sol iluminaron el predio maltrecho, mostrando las marcas de la batalla nocturna. Quemaduras en la cerca, casquillos y vidrios rotos esparcidos por el suelo. La manada se reunió cautelosa en el extremo lejano. La matriarca lamía el pelaje chamuscado del cachorro, mientras los demás leones caminaban inquietos, gruñendo, aún en alerta. Los guardaparques, con chalecos tácticos, se desplegaban asegurando el perímetro, atendiendo a los heridos y registrando armas y vehículos abandonados por los furtivos.
El helicóptero permanecía encendido, listo para evacuar o perseguir si era necesario. Pero Julián solo tenía ojos para los hombres a su alrededor. Pablo estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, esposado y temblando. Camila lo vigilaba con expresión tormentosa. Diego, que había pasado casi todo el asedio en la cerca este, observaba a Pablo con una mirada impenetrable. Valeria revisaba la herida en el brazo de Julián, su toque suave a pesar del cansancio marcado en su rostro. «Tenemos que terminar esto», dijo en voz baja. «No más sombras». Julián asintió, con la mandíbula apretada. Se acercó a Pablo y se agachó, con voz firme pero no dura. «Sabemos que te amenazaron, pero igual tomaste decisiones, Pablo. Cuéntanos todo. ¿Cómo se contactaron contigo? ¿Cómo conseguiste la llave?» Los labios de Pablo temblaron. «Fue Diego. Vino a mi litera la noche después del primer ataque. Dijo que los furtivos tenían fotos de mi familia. Me dio la llave, me dijo que la usara si había señal, que sabría el momento». Todas las miradas se volvieron hacia Diego. Su rostro no cambió mucho, pero sus manos se apretaron. La voz de Valeria sonó fría como el acero. «¿Es cierto, Diego?» Por un instante, Diego guardó silencio. Luego, con un suspiro resignado, dejó caer el rifle y levantó las manos. «Hice lo que tuve que hacer. Me encontraron el primer año aquí. Mi padre debía dinero, gente peligrosa. Dijeron que podía pagar con información, rutas de patrulla, horarios, qué puertas tenían soldaduras recientes. Al principio cosas pequeñas, luego más grandes. Cuando entendí que querían a los cachorros, ya era tarde. Estaba demasiado metido». La cara de Camila se torció de rabia y dolor. «Podrías haber venido a nosotros». Diego negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. «Dijeron que matarían a mi padre. Y luego llegaron a Pablo. Traté de protegerlo, pero...» Se calló, mirando hacia otro lado. Valeria exhaló, voz baja pero feroz. «Pusiste en riesgo todas las vidas aquí. Humanos, animales, todos». Julián sintió la vieja mezcla de traición y compasión luchando en su pecho. Los furtivos sabían exactamente cuándo atacar. Tenían información interna. Y casi le cuesta el futuro a la manada. Los sollozos de Pablo fueron silenciosos, entrecortados. Lo siento mucho». Diego miró al cachorro, acurrucado ahora con su madre, y algo en su expresión se suavizó. «Nunca quise esto. Pensé que podría controlarlo, pero no pude». Valeria señaló a los guardaparques tácticos. «Lleven a ambos bajo custodia protectora. Hablarán con las autoridades. Tal vez nos ayuden a desmantelar el resto de la red». Mientras sacaban a Diego, se detuvo junto a Julián. «Ustedes lucharon por ellos, más duro que cualquiera». «Gracias». Julián buscó en su rostro. «Haz lo correcto ahora, Diego. Que valga la pena». La tensión se rompió finalmente, dejando agotamiento y un extraño alivio a medias. Valeria miró a Julián, Camila y al resto del equipo. «Sobrevivimos porque trabajamos juntos. Pero esto no termina aquí. Hay más allá afuera. Quizás otros escondidos a plena vista. Debemos mantenernos alerta». Mientras el sol subía, el predio comenzó a calmarse. La manada se juntó, la matriarca vigilando. Los guardaparques trabajaban lado a lado, reparando daños y cuidando a los animales. Pero mientras Julián vendaba su brazo y revisaba las cerraduras del recinto una última vez, su radio emitió un pitido, un mensaje desde el cuartel central. Las autoridades allanaron un depósito en la ciudad. Múltiples arrestos. Documentos vinculan los ataques a la reserva con el tráfico internacional. Su información fue crucial. Prepárense para la evaluación y reconocimientos. Julián cerró los ojos por un largo instante. La batalla no había sido en vano. El cachorro rozó su mano a través del alambre, como percibiendo el cambio. Camila apareció a su lado. «¿Crees que esto finalmente terminó?» Julián negó con la cabeza. «No para los leones, ni para nosotros, pero al fin tenemos una oportunidad». Valeria se acercó con la mirada resuelta pero más cálida. «Hiciste bien, Julián. Todos lo hicimos». El equipo permaneció unido, maltrecho pero firme, mientras la manada los observaba con ojos dorados y cautelosos.
pero un trueno distante retumbaba en el horizonte y nuevas nubes se cernían sobre la sabana. Julián sabía que la lucha por la vida salvaje nunca acabaría realmente. Sin embargo, por primera vez en días, la esperanza se sentía real. La adrenalina se disipaba, dejando un dolor crudo y un cansancio profundo tras cada batalla por sobrevivir. El predio se llenó lentamente de un ruido distinto. El golpeteo de herramientas reparando la cerca, conversaciones bajas entre equipos tácticos, los suaves gemidos del cachorro mientras recuperaba fuerzas bajo la atenta mirada de la matriarca. Julián se movía en una especie de trance, tapando agujeros en el cercado, ofreciendo consuelo al equipo malherido. Camila inspeccionaba a la manada una y otra vez, documentando heridas y signos de estrés. Valeria coordinaba con el cuartel central, su voz firme mientras reportaba el estado y el papel crucial de su información en la redada en la ciudad. Pero bajo la superficie, heridas viejas seguían abiertas. Pablo y Diego, ya bajo custodia segura, dejaban un rastro de emociones encontradas. Algunos guardaparques murmuraban sobre traición, otros hablaban en voz baja de compasión. Lo fácil que es, bajo suficiente presión, verse obligado a tomar decisiones imposibles. Julián sentía el peso de todo eso clavado en el pecho. La matriarca casi no se apartaba del cachorro. Caminaba la cerca cada vez que alguien se acercaba, alerta, pero no hostil. A veces, lo miraba a los ojos y Julián veía algo distinto. Un reconocimiento, quizá, de que sus destinos estaban ligados por más que el azar. Al caer la tarde, Valeria encontró a Julián solo junto al cercado, mientras el cielo pintaba la sabana de naranja quemado y violeta. «Lo hiciste bien», dijo, con voz más suave que de costumbre. Aunque todo se fuera al traste, Julián esbozó una sonrisa cansada. Solo intentaba hacer lo correcto, por la manada. Por la reserva, se sentaron en silencio, escuchando el viento y los llamados lejanos de los chotacabras. Finalmente, Valeria pronunció el pensamiento que ambos tenían en mente. ¿Alguna vez te preguntas si ganaremos? ¿Si el monte volverá a estar seguro? Julián miró a través de la malla a la manada, al cachorro herido, a la vigilancia eterna de la matriarca. Creo que ganar no es una gran victoria, es sobrevivir una noche más. Darnos, a todos una oportunidad más. Compartieron un momento de calma, reconfortados por la fortaleza que habían visto en el otro y en los animales que arriesgaron todo para proteger. Pero la paz era frágil. Cuando la noche se profundizó, llegó un convoy del cuartel central. Oficiales con uniformes impecables evaluaron al equipo, felicitándolos por su valentía y repartiendo reconocimientos firmados a toda prisa. Pero Julián notó en sus caras un cálculo distinto, el costo de lo que casi perdieron, la conciencia de que, incluso ahora, la reserva seguía siendo un blanco. Una oficial permaneció un momento más, una mujer alta, seria, con mirada penetrante, que se presentó como inspectora Moya, de la Fuerza Nacional contra el Crimen Ambiental. «Se han hecho enemigos», dijo a Julián y Valeria, sin malicia. «El sindicato está herido pero no derrotado. Estarán en su radar. Y también la manada». Valeria enderezó los hombros. «Estamos listos». La inspectora asintió. «Y el cuartel también. Nuevos protocolos, mejor vigilancia, agentes encubiertos, pero deben mantenerse alerta. Esto no ha terminado». Cuando la oficial se fue, Camila se unió a Julián y Valeria. Estaba callada, con la chispa habitual apagada por el cansancio. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Reconstruimos la cerca? ¿Curamos a los leones? ¿Intentamos dormir?» Julián esbozó una sonrisa genuina. «Eso es un comienzo, y confiamos los unos en los otros. De verdad, hasta la próxima prueba». La noche bajó, y el campamento se calmó poco a poco. Los guardaparques compartieron una comida sencilla, contando chistes a medias y recordando a quienes estuvieron con ellos en momentos más oscuros. La manada de la matriarca dormía en círculo cerrado, el cachorro protegido y cálido. Pero en la oscuridad fresca, mientras Julián daba una última vuelta a la cerca, se detuvo frente a un montículo de tierra fresca justo afuera del recinto. Algo brilló a la luz de la luna, un casquillo vacío,
pulido y limpio. Su corazón se apretó. No era de la balacera, era un mensaje. Escaneó el horizonte, alerta de repente. En algún lugar allá afuera, el enemigo observaba, esperando otro punto débil. Julián se arrodilló, apoyando la mano en la cerca. La matriarca se acercó, sus ojos reflejando la luna, su respiración profunda y serena. Él susurró: «No hemos terminado, ¿verdad?». La leona parpadeó y se sentó en silencio, majestuosa e inquebrantable. Julián sabía la respuesta. Mientras la noche se hacía más densa, el trueno volvió a rodar a lo lejos. No una tormenta, sino el eco de pasos, motores y la batalla incesante entre quienes protegen y quienes destruyen. La verdadera prueba aún estaba por venir. El silencio nocturno fue roto justo pasada la medianoche por el lejano ruido de motores y el repentino destello de faros cortando la maleza. Julián, ya inquieto, se levantó de un salto y corrió hacia el cercado, su radio chisporroteando con voces frenéticas. Varios vehículos acercándose, cerca norte, repito, cerca norte. Valeria, con botas que crujían sobre la grava, llegó corriendo. Camila y 2 guardaparques del cuartel central buscaron sus armas, dispersándose a lo largo del perímetro. La matriarca, que captó el peligro antes que nadie, levantó la cabeza y lanzó un rugido de advertencia que respondió la manada. El cachorro se apretó contra su lado, con los ojos abiertos y temblando. Los focos del predio barrían el paisaje, iluminando un convoy de 3 camiones maltrechos. Los hombres bajaron, con rostros cubiertos y armas brillando bajo la luz blanca y dura. No eran furtivos desesperados, sino profesionales, fríos, coordinados, implacables. Los primeros disparos rompieron la noche. Las balas perforaron la cerca exterior, chispeando y chillando. Los guardaparques se agacharon a cubierto, respondiendo con ráfagas cortas y precisas. Camila daba posiciones y objetivos, su voz firme, aún bajo la lluvia de polvo y escombros. Un grupo de atacantes se separó corriendo hacia el flanco este. Uno lanzó una granada de humo sobre el muro. Una nube gris y asfixiante rodó por el campamento, cegando y desorientando a los defensores. Julián se cubrió la boca con un pañuelo y corrió hacia la puerta, donde vio siluetas en movimiento. Una figura ya estaba en el candado. Disparó con el rifle tranquilizante, derribando al primer intruso. El segundo, sin amedrentarse, respondió haciendo que Julián cayera detrás de una carretilla. Las balas perforaron el metal. Una rozó su brazo, enviando un dolor ardiente hasta el hombro. Valeria lo arrastró a un lugar seguro, su pistola disparando sin pausa. «Quédate conmigo», gritó entregándole un cargador nuevo. En el campo, la manada de la matriarca se lanzó a la acción. Los machos jóvenes golpeaban la cerca, gruñendo y arañando a los atacantes, haciendo casi imposible acercarse al cachorro sin enfrentarse a una pared de músculo y furia. A pesar de eso, los furtivos seguían adelante, lanzando cuerdas y ganchos por encima en un intento desesperado por escalar la barrera. Julián vio a Camila atrapada detrás de una caja superada en número. Sin pensar, corrió entre el humo giratorio, tirándola a salvo justo cuando una lluvia de balas destrozó la madera donde ella estaba. Cayeron juntos, con el corazón latiendo a 1000. «No te voy a dejar», jadeó Julián. «Bien», respondió Camila, amartillando su rifle. «Entonces terminemos con esto». El ataque duró lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Las bengalas tiñeron la oscuridad de rojo infernal. En un momento, un camión embistió la puerta este, casi doblando el acero, antes de que la matriarca se lanzara contra la barrera, rugiendo tan fuerte que los atacantes retrocedieron y rompieron filas. Valeria y los guardaparques del cuartel central defendieron la pared sur, eliminando furtivos que intentaban penetrar el recinto. La marea parecía cambiar, solo por un instante, cuando los faros en la distancia anunciaron la llegada de refuerzos gubernamentales. El equipo de la inspectora Moya, luces y sirenas rompiendo la noche. Sintiendo que la balanza giraba, los furtivos intentaron un último movimiento. Uno lanzó un explosivo por encima de la cerca, directo a la manada. Sin dudar,
Julián corrió hacia el artefacto, ignorando el grito de Valeria. Se lanzó sobre la carga, la atrapó y la lanzó de vuelta, justo cuando explotaba en una llamarada de fuego y metralla. La explosión lo arrojó al suelo. Le zumbaban los oídos. El mundo giraba. Entre la nube, vio a la matriarca sobre su cachorro, protegiéndolo con su cuerpo. El ataque se desmoronó en caos. Con los vehículos de la Fuerza Especial entrando, los furtivos huyeron, refugiándose en la maleza, dejando armas, camiones y varios heridos atrás. Julián se incorporó con dificultad, sangre goteando de un corte en la frente. Camila estaba a su lado, sin aliento, ayudándolo a ponerse de pie. La matriarca cojeaba, pero viva, el cachorro milagrosamente ileso. Valeria encontró a Julián, sujetándole el brazo. ¿Estás bien? Él esbozó una sonrisa temblorosa. Estamos aquí. Ellos también. La inspectora Moya se acercó con ojos ardientes. Estarán huyendo por días, pero los encontraremos. Esta fue su última resistencia. Pero mientras la adrenalina, cuando la luz comenzó a desvanecerse, Ethan comprendió el costo. La cerca estaba destrozada, las provisiones arruinadas, la manada, sacudida hasta lo más profundo. Mara le puso una mano en el hombro. Lo logramos, Ethan, contra todo pronóstico. Lo logramos. Ethan miró a la matriarca, sus ojos dorados brillando entre los escombros del amanecer. Pero en el leve retumbar de la tierra y el lejano aullido de las sirenas, supo que la lucha por proteger la vida silvestre nunca terminaría. Sin embargo, con la primera luz verdadera, fue la esperanza, no el miedo, la que llenó el refugio. Mientras los ecos de los disparos se disipaban y el polvo comenzaba a asentarse, Ethan cayó de rodillas junto a la cerca maltrecha, el corazón acelerado y los pulmones ardiendo. A su alrededor, el refugio era un paisaje de caos, malla rota, vehículos llenos de impactos, el olor acre a humo y pólvora flotando en el aire del amanecer. Mara se agachó a su lado con las manos temblorosas pero firmes, mientras le presionaba un vendaje improvisado sobre el corte en su ceja. «Quédate conmigo, Ethan», susurró con la voz cargada de alivio y miedo. «No te me desmayes ahora». Ethan esbozó una sonrisa torcida. «Ni pensarlo. Quiero ver cómo termina esto». Celine se movía entre los escombros, coordinando a los heridos, asegurándose de que ningún cazador furtivo quedara sin capturar. Daba órdenes con la calma de quien ha vivido toda la vida al filo del peligro, pero sus ojos se suavizaban cada vez que miraba a los leones. El equipo del inspector Moya recorría el lugar, reuniendo a los últimos atacantes. Varios guardabosques y personal de la base estaban heridos, pero milagrosamente no hubo muertos. La manada también había sobrevivido. La matriarca sangraba por una herida fresca, pero se mantenía firme, con la cola en alto, mirando con dureza a cualquiera que se acercara demasiado a sus crías. Ethan se acercó a su lado de la cerca. Se arrodilló, dejando que la leona se acercara si quería. Por un largo instante, se miraron en silencio. El hombre maltrecho y la reina herida, unidos por la suerte, el valor y algo más profundo que ninguno podía nombrar. Habló en voz baja, como a un amigo. «Tú los salvaste, nos salvaste a todos». La matriarca apoyó su cabeza ancha contra la malla, casi con ternura. Ethan levantó la mano, apenas rozando el acero con los dedos. Pensó en todo lo que habían pasado. Las traiciones, los tiroteos, las noches temiendo que el próximo ataque fuera el último. Pero ahí estaban, juntos en la luz dorada, cada uno con sus heridas, pero todavía en pie. Selene se unió a él, con su uniforme rasgado y cubierto de polvo, pero el rostro iluminado por el orgullo. Hiciste lo que ningún guardabosques pudo. Lograste que ella volviera a confiar. Ethan negó con la cabeza. Ella eligió la misericordia. Yo solo cumplí mi promesa. Mara apareció con los ojos empañados de lágrimas que se negaba a dejar caer. No lo hubiéramos logrado sin ti, nada de esto. La cría, aún temblorosa pero a salvo, se tambaleó hasta la cerca y alzó la vista hacia Ethan. Con un maullido pequeño e incierto, presionó su nariz contra su mano a través de la malla. Ethan sonrió, una sonrisa verdadera, sin reservas.
El inspector Moya se acercó con una mirada más suave que durante toda la noche. Se acabó. Por ahora, al menos, repararemos lo que se rompió y todos serán reconocidos. Tengan mi palabra, la manada estará protegida y nuevos protocolos evitarán que esto vuelva a pasar. Selene miró a su equipo. Mara, los guardabosques heridos pero firmes, hasta Paul y Daniel, que permanecían cautelosos pero vivos. Ya no somos solo colegas, somos una familia, humanos y animales. Ethan exhaló, sintiendo que la tensión en el pecho finalmente cedía. Esto nos tomó a todos y a ella. Señaló a la matriarca, que seguía vigilante sin apartar la mirada. Los oficiales y refuerzos comenzaron su trabajo: catalogar armas, montar carpas médicas, consolar al personal. Pero Ethan y los demás se quedaron junto al cercado, sin querer dejar ese momento de paz frágil. A medida que el sol se elevaba, la luz revelaba cada herida, cada cicatriz, pero también la unión forjada en el fuego. Selene se volvió hacia Ethan con voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes de arriesgarlo todo por una manada, por una cría? Ethan negó con firmeza. Si renunciamos a ellos, a lo salvaje, a lo justo, nos perdemos a nosotros mismos. El inspector Moya, que escuchaba, asintió solemnemente. Siempre habrá otra amenaza. Pero hoy nos recordaste por qué luchamos. Con el primer calor verdadero de la mañana en su rostro, Ethan miró la sabana recuperándose. La manada de la matriarca acurrucada a la sombra, los guardabosques trabajando codo a codo, la esperanza renaciendo en cada corazón. Sintió el peso del camino recorrido y la incertidumbre del futuro, pero por ahora podía respirar, sabiendo que habían ganado un día más de seguridad para lo salvaje. Y en el silencio compartido entre hombre y león, Ethan reconoció una verdad que llevaría siempre. Algunas batallas nunca terminan realmente, pero cada acto de valor, de misericordia, de confianza, deja una marca que ni la tormenta más feroz puede borrar. En los días que siguieron, las cicatrices en la reserva, vallas rotas, pasto quemado, rostros marcados por el miedo, comenzaron a sanar. La manada se quedó cerca del cercado, reacia a alejarse del lugar donde tanto se jugó y defendió. La cría dejó de cojear, reemplazada por energía juguetona. La matriarca, aunque aún vigilante, permitió que los guardabosques se acercaran un poco más cada día. Ethan cumplía sus tareas con un nuevo sentido de propósito. Cada encuentro con los leones estaba teñido de recuerdos: el terror del asedio nocturno, la esperanza cuando llegaron los refuerzos, la gratitud silenciosa que se cruzaba a través de la cerca. No dejaba de pensar en lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Selene, Mara y el resto del equipo reconstruyeron las paredes dañadas del refugio, pero también la confianza fracturada por la traición. Paul y Daniel, ahora bajo custodia oficial, dieron testimonios detallados que llevaron a las autoridades a desmantelar varias redes de caza furtiva en la región. El inspector Moya cumplió su promesa: nuevas patrullas, protocolos más estrictos, una red de ojos y aliados locales unidos contra el oscuro mundo del crimen ambiental. La manada, antes un símbolo de lo salvaje e inalcanzable, se volvió un testimonio vivo de resistencia y de la extraña pero necesaria alianza entre humanos y bestias. Cuando llegaron las primeras lluvias de la nueva temporada, lavando la sangre y el hollín de la sabana, Ethan vio a la matriarca guiar a su cría hacia la hierba alta y verde. Sintió una paz que no conocía desde hacía años. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas lejanas, los guardabosques se reunieron alrededor de una fogata pequeña. Selene levantó una taza de metal en un brindis silencioso. Por quienes arriesgaron todo, por los que no pudimos salvar, y por lo salvaje, que siempre encuentre un defensor. Mara añadió: y por los leones, que nunca olvidemos lo que les debemos. Ethan miró las llamas, recordando cada momento: la primera mirada a la cría herida, la mirada de la matriarca, el caos y el miedo, y, finalmente, el amanecer de la seguridad. Sabía que era temporal, sabía que las amenazas volverían, pero por ahora se permitió tener esperanza. Se levantó y caminó hasta el borde del cercado una vez más. La matriarca lo recibió en la penumbra creciente.
sin rejas, sin barreras, solo dos sobrevivientes respirando el mismo aire fresco. «Gracias», susurró, sin estar seguro si la leona entendía las palabras, pero seguro de que comprendía el significado. Ella parpadeó, luego guió a su manada hacia la oscuridad, formas doradas que se fundían con lo salvaje, libres por ahora, porque alguien eligió luchar por ellos, no contra ellos. Cuando Isan volvió al fuego, Mara le dio un codazo suave. «Sabes que ahora eres una leyenda, ¿verdad?». Él negó con la cabeza, sonriendo. «No yo, todos nosotros». Y ella asintió hacia donde la manada había desaparecido. Los ojos de Celine brillaron con la luz del fuego. «¿Y ahora qué?». Ethan miró las estrellas. «Vigilamos. Nunca olvidamos lo que cuesta mantener viva la esperanza. Si esta historia te conmovió, recuerda, la batalla por lo salvaje no se libra solo en sabanas lejanas. Cada decisión que tomamos, cada voz que levantamos por los que no pueden hablar, moldea el futuro de nuestro planeta. Leones, elefantes, bosques, ríos, todos dependen de defensores dispuestos a arriesgar comodidad, seguridad e incluso su propia tranquilidad por una oportunidad de sobrevivir. Si crees que estas historias importan, si quieres apoyar lo salvaje, suscríbete a nuestro canal para más relatos reales y emotivos desde la primera línea de la conservación. Comparte esta historia. Háblala. Que otros sepan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de proteger lo justo, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Y si quieres ver otra historia de esperanza, resistencia y el vínculo irrompible entre humano y animal, no te pierdas el próximo relato que te espera en nuestro canal. A veces, solo se necesita un acto de compasión para cambiar un destino. Gracias por ser parte de este camino. Nunca dejes de defender lo salvaje, porque cada amanecer trae una nueva oportunidad para marcar la diferencia.